El caso de John Liang es uno de los misterios más grandes que tiene Internet desde hace ya unos años y que aún no se ha resuelto. Todo empezó en el año 2015, cuando Liang empezó a subir vídeos en YouTube en los cuales supuestamente se observaba cómo personas desconocidas iban a visitar su casa y le asustaban continuamente para que dejara de hacer lo que él ya había comenzado. Con esto me estoy refiriendo a una campaña que John inició para desenmascarar actividades delictivas dentro de su propia comunidad. Todo esto ocurrió en la ciudad de Fresno, en California, y empezó un día cuando Liang dio, según él, con una serie de acciones delictivas que estaban cometiendo en la comunidad y que de hecho involucraban al departamento de policía de Fresno, a los vecinos e incluso a los trabajadores de distintas compañías cercanas, como podrían ser los recogedores de basura. Todos los comentarios sobre lo que supuestamente sucedía, John los publicaba en el periódico local de Fresno, el cual, según John, también estaba involucrado, ya que a pesar de tener una cuenta anónima sin su nombre, fueron ellos los que filtraron su identidad y su dirección, y por eso empezó a ser visitado por policías y vecinos. Por este motivo, John creó su canal de YouTube, donde siempre publicaba las grabaciones del circuito cerrado de las cámaras de su casa. Para muchos, se trataba solamente de paranoia y de una conspiración que Liang se había inventado. Pero eso cambió cuando un día de enero de 2016, John apareció sin vida en su casa, que supuestamente se había incendiado. Durante las investigaciones además hubieron varias contradicciones e incluso Liang comentó en su perfil de Facebook días anteriores a lo que le ocurrió que iban a por él y que acabarían con su vida muy pronto. Después de esto el caso simplemente se cerró, por lo que este misterio aún a día de hoy no se ha resuelto. El fantasma caminante. Esta grabación es muy extraña y ocurrió en el país asiático de Filipinas. Concretamente en el año 2018, este vídeo muestra algo que a día de hoy no se entiende y que sorprende a cualquier persona que lo vea. De hecho, no es un vídeo, sino dos que se dieron en este lugar y que generan todo tipo de comentarios en YouTube, con personas que afirman que no pueden creer lo que ven, mientras que otros simplemente dicen que se trata de una farsa. Entrando en detalle, el vídeo empieza mostrando una calle desde un edificio alto que apunta a la carretera, por donde pasan cientos o incluso miles de coches al día sin ninguna duda. Mientras la grabación corre y muestra también una tienda, de forma muy extraña aparece una figura negra sombría, como si se tratara de una persona cruzando la calle. De hecho, cruza la calle, pero la diferencia con una persona normal está en que ningún coche la atropella. De hecho, ni tan siquiera parecen notar su presencia, solo es grabada por la cámara de seguridad del circuito cerrado. Al parecer, la aparición de esta sombra dejó atónito a los dueños de la propiedad del circuito cerrado y por lo tanto lo subieron a YouTube, donde ya millones de personas han visto el vídeo, que ha generado mucha polémica. El segundo vídeo es similar, de hecho muestra la misma sombra, pero esta vez hace una acción distinta, y además en esta ocasión fue grabada desde la tienda del frente de la misma carretera. En este caso, la figura se detiene en un lado y parece observar a un trabajador que baja unas cosas de un camión y se dirige hacia la tienda. De la misma manera que el anterior vídeo, también es muy desconcertante y no tiene explicación de ningún tipo, a menos que sea considerado como algo paranormal. ¿Tú qué crees? Déjame tu opinión en los comentarios. La actividad paranormal. Los canales de YouTube entusiastas en actividades fantasmales, Mostly Crazy Project y The Urban Project, se unieron con la intención de explorar una casa que supuestamente los residentes cercanos dicen que está muy embrujada. Específicamente, esta residencia perteneció a una familia acaudalada del siglo XIX, cuya construcción tiene más de 120 años y por lo tanto se encuentra algo abandonada, como se puede ver en la grabación. Eso sí, es inmensa, con varios acres de superficie total. Al ser tan vieja, los vecinos de la zona en donde se encuentra ubicada en Londres, en Inglaterra, dicen que cosas muy raras ocurren allí. Por este motivo, estos dos canales creadores de contenido se unieron y se trasladaron hasta allí para saber qué era lo que pasaba, llevando todo el material en cuanto a lo que eran cámaras y equipo totalmente especializado. Al entrar en ella, se quedaron sorprendidos porque aún había pertenencias como camas, armarios, ropa e incluso un piano. De esta manera empezó la exploración de la mansión, pasando por distintos lugares donde notaron que había escrito un nombre:
Sally en muchas de las paredes y también llegando a encontrar cinta de precinto policial, por lo que no estaban seguros de si ocurrió algo allí y por eso precintaron alguna de sus puertas. No obstante, al poco tiempo de la exploración le empezaron a ocurrir las cosas más extrañas. Por ejemplo, en uno de los cuartos aseguran que empezaron a sentir un ambiente frío y pesado con cambios de temperatura, por lo que en ese momento fue cuando intentaron comunicarse con alguien, llamando a ver si alguna presencia se manifestaba. Sin embargo, solo oyeron ruidos y lo más espeluznante fue cómo un objeto de una mesa se cayó por sí solo. Poco después intentaron lo mismo en otra habitación, pero en esta ocasión sin ninguna duda fue mucho peor. Empezaron a caerse los objetos por sí solos, por lo que decidieron irse de allí rápidamente. Hell, Mox. Get out, Mox. Okay, goodbye. Mox, just get out. El muñeco del ventrílocuo. Esta es la historia de un muñeco perteneciente a un ventrílocuo, el cual hizo entrar en pánico y que asustó a una familia entera. En agosto de 1943, un hombre que se dedicaba a esto en Túnez fue llevado a un campo de concentración nazi, concretamente el de Stalag en Polonia. De alguna manera, este hombre llegó a crear un muñeco para entretenerse y divertir a sus compañeros en el campo, y ese muñeco sobreviviría después de que Rusia liberó ese campo en enero de 1945. Sin embargo, no se supo nada más de aquel hombre, pero sí del muñeco, que llegó a Estados Unidos con el nombre del Señor Amigo, generando muchísima curiosidad por su extraña expresión y también por su rostro. Estando ya en Estados Unidos, un coleccionista llamado Michael Diamond decidió comprar el muñeco para exhibirlo en Inglaterra, concretamente en Liverpool, junto a otros objetos como calaveras, muñecas tenebrosas, animales exóticos y otros objetos extraños que generan curiosidad entre el público y que formaban su colección. Cuando Michael no está viajando mostrando su colección, él la mantiene en su casa en un cuarto propio, donde también estaba guardado el muñeco ventrílocuo en una caja de cristal transparente y con una pequeña puerta. Y aquí fue cuando lo extraño empezó a ocurrir, ya que la caja se movía o el muñeco aparecía fuera de ella y en otros lugares. Por este motivo, durante varias noches, él decidió poner una cámara dentro de ese cuarto, y lo que encontró cuando vio el vídeo fue simplemente impresionante, ya que una de esas noches la cámara captó cómo se movía y la caja de la puerta de cristal se abría sola y el rostro movía su boca y sus ojos. Desde ese momento, Michael guardó el muñeco en otro lugar y la caja fue sellada para siempre. El fantasma de la puerta. El usuario de Reddit con seudónimo Altadam subió un vídeo que ocurrió en su propia casa, específicamente el 20 de febrero de 2020 en Georgia, Estados Unidos. La grabación se hizo de manera automática con una cámara puesta en la mirilla de la puerta principal de la residencia, la cual da directamente a la cochera donde se encuentran sus dos coches. En la madrugada de ese día, la cámara se encontraba como siempre conectada a un dispositivo de movimiento que avisaba al hombre si algo ocurría en caso de que apareciera algún intruso. Entonces, la grabación muestra algo muy raro y que para muchos, incluso para el dueño de la casa, resultó ser algo paranormal que sin duda refleja que algo pasaba en esa casa. Concretamente, el contenido muestra cómo de un coche al otro se asoma una figura que salta entre ellos, pareciendo como fantasmal y de un color blanco o gris. Esto se repitió al menos durante 2 veces y luego ya no volvió a ocurrir. Por supuesto, el usuario de Reddit se dio cuenta al otro día cuando vio la notificación del sensor de movimiento y revisó la grabación buscando lo que la cámara había captado la noche anterior y que todo estuviera bien. Para muchos, se trata de un fallo o de algo más lógico. Sin embargo, la mayoría de personas sienten que algo más extraño ocurrió esa noche. Un youtuber llamado Uwansung logró capturar con su teléfono móvil una transmisión de televisión de las noticias y en ella se ve a una reportera dando a conocer diferentes hechos, cuando de repente la mujer empieza a parpadear repetidamente hasta que uno de sus ojos se queda mirando al frente y el otro queda totalmente blanco. Por la expresión de su rostro, pareciera que fuera un tic nervioso. Sin embargo, esto no ha podido ser comprobado. Tan pronto como pasa, la cámara se aleja y enfoca a otros 2 reporteros,
Es difícil decir con certeza qué ocurrió realmente con la mujer, pero sin duda alguna, la imagen es realmente perturbadora. Quiero hablar de un videojuego que está patrocinando este vídeo, pero que personalmente os digo que independientemente de que este vídeo sea patrocinado o no, puedo decir con total sinceridad que es el mejor videojuego para dispositivos móviles que he probado hasta ahora. Además, se trata de un videojuego totalmente gratuito y desde el enlace de la descripción podrás descargarlo para móviles y también para PC. El juego en cuestión se llama Raid Shadow Legends y se trata de un RPG por turnos en el que llevamos a un grupo de campeones de 16 diferentes facciones, entre las que se encuentran, por ejemplo, los orcos, los enanos y muchas más. A mí, por ejemplo, la que más me gustan son los Telarians, quienes vienen de las grandes y puras casas de Telaria y son considerados como buenos guerreros. Dentro de esta facción podemos encontrar a los altos elfos, a los señores de la bandera, a la orden sagrada o también a los bárbaros. Sobre todo me gustan estos últimos, que están formados por varias tribus que fueron expulsadas de sus tierras y quienes siempre se están dispuestos a ofrecer sus servicios al mejor postor. Otro de los aspectos que me gusta mucho del juego, aparte de que es muy dinámico y muy entretenido, es que puedes ponerte a prueba en los torneos y competir con toda la comunidad dentro del propio juego mientras luchas contra la guarida de la araña, del pico del golem de hielo, el todopoderoso caballero de fuego o el famoso dragón, y de esta manera ganar increíbles recompensas y artefactos raros. Encuéntrame dentro del juego con el nick LMTop y si eres lo suficientemente rápido también podrás unirte a mi clan y jugaremos juntos. Así que no esperes más, simplemente vas a la descripción de este vídeo donde vas a encontrar un enlace y en ese enlace no solamente vas a poder descargar este juego, sino que también si eres un jugador nuevo te darán 100.000 monedas de plata y un campeón gratuito llamado la Tejedora de Maleficios. Para encontrar estas recompensas solamente tendrás que dar en el juego al cofre que ves en la pantalla. Eso sí, las recompensas solamente estarán disponibles durante los próximos 30 días. Y ahora sí, vamos con el vídeo y te reto a que te quedes hasta el final si es que te atreves. El holograma del Papa. En una transmisión grabada con un teléfono desde el televisor de un espectador, se puede ver un balcón y al Papa saliendo a dar una bendición. En la parte trasera del pontífice se puede ver el pasillo oscuro por el que caminó antes de salir. Sin embargo, cuando se despide y se da la vuelta, la figura del Papa de pronto desaparece como si se hubiera tratado de un holograma. En el vídeo incluso se puede escuchar la incertidumbre de las personas que en ese momento estaban viendo la transmisión en vivo. Esto hizo que la gente se preguntara cuántas veces han hecho esto durante la bendición del Papa. Pues realmente es bastante espeluznante saber que quizá tal vez nunca ha sido él la persona del balcón. Sin embargo, se sospecha que tal vez lo hicieron por razones de seguridad o porque quizá el Papa no había estado disponible y habían tenido que ingeniárselas para mantener a los feligreses contentos. El reporte del tiempo. Un reportero del tiempo en Mississippi estaba dando el parte cuando fuertes vientos parecen que apagaron su monitor. Una vez que logró volver a encenderlo manualmente a través de un generador, el monitor mostraba un fuerte tornado que se estaba dirigiendo rápidamente hacia esa zona específicamente. La preocupación del hombre se puede ver inmediatamente en su rostro. De hecho, durante la transmisión se dieron unas cuantas interrupciones debido a los fuertes vientos de afuera, y este meteorólogo inmediatamente le pidió a todo el personal que se dirigiera rápidamente al sótano del edificio. Afortunadamente, todos lograron llegar al sótano a tiempo. Sin embargo, ese día 30 personas perdieron la vida a consecuencia de esta tormenta. Now. Basement, now. Let's go. Now. Objeto volador no identificado. El 3 de febrero del 2020, un objeto redondo apareció rondando los cielos de Chilca en Perú. El fenómeno se logró captar durante una transmisión en vivo. En ese momento, una multitud de personas se agruparon para ver al extraño objeto, el cual parecía interactuar con ellos cada vez que iluminaban unas luces verdes hacia un círculo. Cada vez que se encendían las luces verdes, el extraño objeto también se iluminaba como en forma de respuesta. Al principio se podría pensar que es alguien en el agua con una linterna, pero poco después el objeto alcanzó demasiada altura como para ser simplemente una luz de un reflector de un bote o una linterna. Además, mientras estuvo en el aire se iluminó como una gran explosión, lo cual obviamente hace imposible que haya sido solamente un flash. Las conclusiones con respecto a este vídeo pueden ser muchas.
Tal vez se trata de una luz de gran potencia o inevitablemente se trata de un encuentro extraterrestre. Como siempre, me gustaría conocer tu opinión en los comentarios. El rostro fantasma. Durante la retransmisión de las noticias en una escuela, un grupo de trabajadores se reunió para ayudar durante una tragedia que había acontecido en ella. Mientras se estaba grabando, el cámara notó que en una de las aberturas de la pared en la parte superior se ve un rostro y su apariencia es extraña, aunque se logran ver los ojos oscuros y su cabello negro. Además, también parece ser que la persona tiene puesto un sombrero. Sin embargo, algunos piensan que solo se trata de una grieta en la pared que causa ese efecto, pero sin ninguna duda, la claridad del rostro es bastante espeluznante, como también lo es la forma en cómo mira a las personas que están en ese momento allí. El oficial británico. En esta transmisión se puede ver a un oficial británico saliendo de un edificio con una carpeta o un libro rojo. Junto a él camina otro hombre, pero lo extraño de este vídeo es que una vez que los dos hombres pasan por el costado de un coche y salen por el otro lado, la carpeta o el archivo ahora es de color verde. Este episodio sin ninguna duda es muy confuso, pues uno podría creer que el hombre que camina al lado del oficial pudo haber cambiado las carpetas. Sin embargo, eso les hubiese tomado más tiempo que estos pocos segundos y en las manos del otro hombre no se ve nada al momento del salir del edificio. Realmente, este vídeo es muy confuso e inexplicable, pues ni siquiera el canal de televisión o los mismos oficiales británicos pudieron encontrarle lógica a este curioso hecho. Arañas en el set. Esta experiencia la sufrieron unos reporteros del Tiempo cuando transmitían las noticias. En el primer vídeo se ve a una mujer haciendo la transmisión del clima cuando en una de las esquinas de la pantalla se ven las patas de una araña. En ese momento, el arácnido estaba pasando por la pantalla verde y se logró ver en la transmisión. La mujer al ver esto salta del susto, pero conserva la calma, pues sabe que la araña gigante realmente no está allí. En un segundo vídeo hay un hombre realizando el mismo trabajo que la mujer anterior, cuando se ve como una araña camina hacia él, por lo que el hombre retrocede para luego reírse. Aunque estos animales realmente no los tocan y no son así de grandes, su apariencia definitivamente haría saltar a cualquiera. La parca. Durante una transmisión reciente en la playa, una reportera es abordada por la parca, o más bien por un hombre con el disfraz de la parca. Aunque obviamente no se trata de la muerte, en realidad el hombre sí que tenía un mensaje espeluznante que dar al mundo. Básicamente, lo que dice es que todos debemos quedarnos en casa en estos momentos y evitar el contacto social. De lo contrario, él podría venir a por nosotros. Aunque es comprensible lo que dice, dar el mensaje con ese atuendo puede herir a susceptibilidades y conseguir que la gente entre un poco en pánico. Incluso se puede ver cómo la reportera se siente un poco intimidada por el hombre en el momento en que le entrega el micrófono y también cuando continúa con el reportaje. La muñeca poseída. Debbie Merrick fue una mujer que llevó una muñeca presuntamente poseída a un programa de televisión. Durante la transmisión se puede ver que la mujer está muy nerviosa con la presencia de esta muñeca allí, ya que según Merrick solo la había tenido durante un mes cuando cosas extrañas empezaron a ocurrir en su casa, y uno de los testimonios fue que algunos de sus familiares se habían ido de la casa con pequeños arañazos en su cuerpo. En el momento en que la mujer está contando la historia de cómo fue que adquirió la muñeca, algo sucede de repente. La silla mecedora donde se encuentra la muñeca empezó a moverse sola. Algunos piensan que puede ser solo un engaño de publicidad. Sin embargo, es bastante difícil asegurar esto por la reacción de las personas, pues hasta los reporteros se ven tan asombrados y nerviosos por el suceso que es difícil parecer que sea un montaje. Además, la muñeca está sentada sola en la silla y si alguien la hubiera movido, esto se hubiera notado inmediatamente. La apariencia de la muñeca es un poco escalofriante y su mirada demasiado penetrante, por lo que toda la experiencia debió haber sido muy inquietante para las personas presentes. Ataque animal. En esta ocasión, una reportera transmite desde un bosque cuando se empieza a acercar un misterioso animal. Al principio la mujer piensa que simplemente se trata de un perro, pero esto no se puede asegurar ya que la cara del animal no se puede ver en el vídeo y por la forma en cómo se ve desde atrás se puede decir que quizás sea un gato montés joven.
Sin embargo, al ver sus patas, estas se ven demasiado pequeñas, por lo que también se dice que puede ser un coyote. Sin duda alguna, el encuentro es muy espeluznante, pues este tipo de animales salvajes son muy impredecibles y nunca saben cuándo puede atacar. Afortunadamente, este animal solamente caminó y pasó a su lado sin prestarle demasiada atención a aquella mujer. Una toma en las vías del tren. Una reportera se encuentra en las vías de un tren y cuando lo escucha acercarse, piensa que puede ser un buen momento para hacer una buena toma, así que se paran las vías para ello, pero el problema es que no puede mirar hacia atrás para saber el momento adecuado en el que debe retirarse de ellas y que no le ocurra nada. Entonces trató de adivinar la cercanía del tren por el sonido de este. Afortunadamente logró salir de su camino a tiempo, pero sin ninguna duda su expresión de asombro al sentir el tren pasar arruina la toma. Es una suerte que la reportera hubiera salido ilesa de esa situación, ya que de otra manera su compañero de la cámara no hubiera podido hacer nada para ayudarla. 20 minutes after midnight. Oh! La exhibición de insectos. Un reportero estaba transmitiendo desde la exhibición de insectos del Museo de Historia Nacional y al equipo con el que trabaja se le ocurrió la idea de hacer la historia más interesante y sacar una polilla de gran tamaño y ponerla sobre el cuerpo del reportero mientras realiza la entrevista. A medida que aquel hombre va hablando, el insecto sube por su cuello hasta llegar a su oreja. En el vídeo se puede ver cómo la polilla bate sus alas repetidamente y en ese momento el hombre expresa haber sentido que lo mordió. Sin embargo, inmediatamente descartan esa idea. Al momento de irse, un trabajador del museo notó dos pequeños sacos blancos en la oreja del reportero, los cuales sin ninguna duda fueron puestos allí por la polilla africana. Afortunadamente, antes de irse el reportero logró deshacerse de los huevos antes de que crecieran dentro de él y pudieran hacerle algún daño a su cuerpo. Algunas de estas imágenes que acabamos de ver han sido muy desconcertantes y aterradoras, lo que nos hace pensar que la vida de un reportero en ocasiones no es nada fácil, ya que hay situaciones que ellos no esperan. Sin embargo, cada uno de ellos logró mantener la profesionalidad y sobre todo la compostura.